rendido a la perfecta voluntad de Dios. Vamos a leer allí en el libro de Nehemías capítulo 1, versículo 1, dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre. Gracias por tanto amor que tú nos das. Gracias por esa gracia divina, Dios, y por tus misericordias, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu paciencia. Son muchas las bendiciones, Dios, que de ti recibimos y por la cual podemos elevarte nuestra ofrenda de gratitud, Dios. Gracias, muchísimas gracias. Señor, en esta noche reconocemos, Dios, que tú estás aquí. Que no importa, Señor, la inclemencia del tiempo, Señor, tú sí eres fiel en cada cita que tienes con tu pueblo, Dios. Y te rogamos, Dios, en estos momentos, Señor, consciente de que tú eres Dios soberano, que tú lo sabes todo, Señor, que jamás nuestros pensamientos serán los tuyos, pero que tú sabes lo que nos conviene, Señor. Queremos pedirte que en esta noche Dios nos ayude a tener la mejor disposición, no solamente para escuchar un consejo, para abrigarlo, Dios, y para ponerlo por obra en nuestras vidas, porque sabemos el poder que tiene tu palabra, Dios, que guarda un poder de transformación. Ministranos en esta noche, Espíritu de Dios. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Le hemos puesto por título a esta palabra en esta noche: guarda de la condición de mi ciudad. ¿Sí? Nosotros como ciudadanos del reino, que sabemos que tenemos de parte de Dios la responsabilidad de establecer el reino de los cielos aquí, donde Él nos haya llevado. No importa donde tú estás, tu responsabilidad delante de los cielos es llevar el reino allí. Donde tú camines, donde tú andes, donde tú te muevas, tú eres un delegado del reino, ¿sí? Y nuestra responsabilidad delante de nuestro Padre es ser transportadores de ese reino y llevarlo, no permitir que jamás ese reino sea, la verdad del reino sea trastocada y sea canjeada por la religiosidad. Es de lamentar que el mundo está lleno de criticones. ¿Sí? Si hay algo que sobra en esta vida, es la gente que vive criticándolo todo lo critica. Es de lamentar que el mundo no está lleno solamente de criticones, sino de quejumbrosos, gente que nada más vive quejándose y quejándose.
esos son quejumbrosos, ¿sí? Es de lamentar que el mundo está lleno también de ellos. Es de lamentar que también el mundo esté lleno de señaladores, gente que nada más se vive señalando, ¿sí? Todos lo señalan, nada está bueno para ellos. Es de lamentar que el mundo está lleno, por último, de murmuradores, ¿sí? De todo lo que a la vista de ellos está mal. Lo que a la vista de ellos está mal. Imagínense, hermano, si Dios nos mirara así a nosotros, hermano. Imagínense cómo estaría el corazón de Dios. Si así como esta gente ve la vida, Dios nos mirara a nosotros. Sin embargo, lo que necesitamos en esta vida son personas no solo que hablen, sino que hagan algo cuando las cosas no están bien. Oiga lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. ¿Sí? No importa que haya personas así, ¿sí? Pero también tenemos que ser conscientes que necesitamos, como decía, personas no solo que se dediquen a señalar, a criticar, a hacerse quejumbrosos, murmuradores, sino que hagan algo cuando las cosas no están bien. Los primeros versículos que leímos de este libro de Nehemías, ¿sí? Dice que con la visita de un hermano de Nehemías y de unos judíos de allá de la provincia de Judá, ¿sí? que venían de visita de Jerusalén a Nehemías, ¿sí? Así dice estos primeros versículos que acabamos de leer. Dice que lo primero que Nehemías le preguntó, eso es lo que se describe allí a ellos, fue por la condición de los judíos que habían logrado escapar de la cautividad, que habían logrado escapar de convertirse en prisioneros de Nabucodonosor, en esclavos, porque hemos dicho en repetidas ocasiones que un cautivo es un esclavo, ¿sí? Pero que ese es el lenguaje bíblico que nosotros tenemos pues que adoptarlo y interpretarlo correctamente. Esa era la preocupación. Ahora, mire, ¿cuántas veces hemos leído esto y no hemos permitido que el Espíritu de Dios nos trascienda mucho más allá a la inquietud de Nehemías? ¿Por qué digo esto? Ya usted lo va a ver, ¿sí? Pero no solamente a Nehemías le preocupaba la condición de esos que lograron escapar a convertirse en cautivos, en esclavos, en prisioneros de Nabucodonosor, sino que también pregunta por Jerusalén, ¿sí? Aparentemente su ciudad amada. Así es como podemos concluirlo conociendo bien esta historia, aunque nunca la había conocido. ¡Wow! Eso es tremendo, poder amar algo que uno nunca ha conocido. Nehemías nunca había conocido Jerusalén, ¿sí? Nehemías no tuvo la oportunidad siquiera de pasar su niñez en Jerusalén. ¿Por qué yo tengo esa certeza? Porque para los momentos de Nehemías, escuche, ya habían transcurrido 70 años. No que había terminado la cautividad. No. Habían transcurrido 70 años desde que se terminó la construcción del templo. Oiga eso, lo que acabo de decir. Terminada la construcción del templo por Zorobabel, habían transcurrido desde ese momento, ¿sí?, hasta este momento de la historia de Israel, habían transcurrido 70 años. Así que eso significaba que este joven no
no conocía, definitivamente no conocía Jerusalén, porque ya con anterioridad se había dado la primera expedición de los hebreos que volvieron a Jerusalén, pero Nehemías en esa ocasión todavía no había nacido. Él no había nacido, siquiera cuando se dio la primera expedición de vuelta de los primeros hebreos en cautividad. Para esos momentos, también para esos momentos, escuche lo que voy a decir, habían transcurrido 13 años desde el momento en que se dio la segunda expedición por Esdras, ¿sí? Cuando este decide volver en la segunda expedición para restaurar el servicio sacerdotal. Oiga, cuando uno medita en esto, entonces uno se queda perplejo. Dice, wow, él pregunta por Jerusalén como si él hubiera conocido a Jerusalén, ¿sí? Él se preocupa, está bien por las personas que quedaron allá, pero también por Jerusalén, porque preguntó por Jerusalén como si él tuviera toda la referencia de la vida, y eso no había sido así. Y dice los versículos que a la interrogante que él hizo a Anani y a los judíos que habían venido de Jerusalén, ¿sí? Dice que le contestaron que los que habían escapado del exilio, o sea, los que no lograron hacer de ellos cautivos, ni prisioneros, ni esclavos, dice allí, contestándole la interrogante a Nehemías, dice que estaban en una situación difícil y vergonzosa. Eso es lo que se está diciendo allí. Léalo conmigo, por favor. Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Oiga eso, están en gran mal y afrenta. Bueno, para hacerlo más entendible, le dije que estaba en una situación difícil y penosa y vergonzosa. Pero ahora, haciendo relación, porque eso es lo maravilloso del Espíritu de Dios, hermano, cuando nosotros le permitimos que nos transporte a los hechos, al momento. ¿Cómo así que ellos le estaban diciendo que los que quedaron estaban, ¿sí?, en una situación difícil y vergonzosa, si ya el templo se había construido? Oiga eso, ya el templo se había construido. ¿Por qué estaban en afrenta? Esa es la pregunta. Si ya Esdras había también 13 años atrás llegado en la segunda expedición y había restaurado el servicio sacerdotal, o sea que ya tenían cultos, ya tenían celebraciones. Mire, relaciones esa verdad. Ellos llegan de Jerusalén, evidentemente visitando, dice allí un hermano de Nehemías llamado Anani y unos amigos, y él pues, ¿cómo ese hermano estaba allí? No sé si él se había ido en la primera, la última expedición y él regresó. Eso es lo que tenemos que concluir. Si es hermano, sí, hermano, como dice ahí, tal vez él se fue en la segunda expedición, vio todas las circunstancias y regresó. Y él le pregunta, bueno, ustedes están allá, porque recuerde que él estaba en el servicio de la corte, él era el copero del rey, ¿sí? Así que cuando uno medita en todo esto, ¿sí?, uno se pregunta, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que estaban en gran mal y afrenta?
si ya el templo había sido construido, ya había servicio, ya había celebraciones, pero allí sigue explicándose por qué estaban, ¿sí?, en gran mal y en afrenta. Ahí lo explica, ahí lo que se sigue declarando, lo dice, no porque el muro, la muralla de seguridad, ¿sí?, el muro que rodea la ciudad estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Oiga eso, miren lo que le están contestando. No, sí, escuche, nadie está diciendo nada del templo. El templo está bien, se está brindando servicio, pero él le preguntó cómo estaba Jerusalén. Le hizo dos preguntas: ¿cómo están los que quedaron, que escaparon del exilio? ¿Y cómo está Jerusalén? Y el hermano y el grupo de judíos que le visitaban, le dijeron, no, están, como decía, en una situación difícil y vergonzosa. La razón, como decía, los muros estaban en ruina y las puertas destruidas. Ese es el informe que le dan, ¿sí? Ahora, miren lo que dice ahí. El reporte produjo gran tristeza en Nehemías, quien se quebrantó y lloró. Así dice el versículo 4. Que cuando ellos le dan este informe a Nehemías, esto quebranta el espíritu de Nehemías, se echa en una silla, es lo que dice ahí, se sienta y rompe a llorar. Rompe a llorar. Ahora, mire, cuando uno analiza todas estas cosas, todas las interrogantes que se le pueden venir a la cabeza de uno, ¿sí? Porque cuando dije un principio, cuando uno es apasionado de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, mire hermano, uno le preocupa no solamente Dios, sino todo lo que tiene que ver con Dios, ¿sí? Y nosotros sabemos que Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad de Dios. Y yo le di a un principio que él en lo personal, él no conocía. ¿Por qué? Porque él estaba en servicio. Él no nació allá, él nació acá, ¿sí? Y cuando uno permite que el Espíritu de Dios le transporte en estas cosas, cuando uno medita todas y cada una de estas verdades que estamos diciendo, ¿por qué tenemos la seguridad de lo que estamos diciendo? Porque Nehemías fue el promotor de la tercera expedición, ¿sí? Él fue el promotor de la tercera expedición que se dio de la cautividad a Jerusalén. Así que ya usted puede tener clara conciencia que sí, es verdad. Es verdad. Ya Zorobabel se había ido, había construido el templo. Desde el momento en que finalizó la construcción del templo a este incidente, ¿sí? Históricamente, si usted cuenta los años, habían transcurrido 70 años. No solamente eso, sino que hace 13 años atrás, Esdras también se fue con un segundo contingente, una segunda expedición. ¿Y qué fue a hacer Esdras? A restaurar el servicio en el santuario. Y él pide un informe, él pregunta, ¿cómo están los que escaparon? ¿Sí? ¿Cómo está Jerusalén? Y mire las respuestas que le dan, ¿sí? Y esto es tremendo cuando meditamos en lo que estamos diciendo, ¿sí? Todo esto, en todo esto, había un problema grande en la ciudad. Oiga, ellos podían haber levantado el templo, hubieran construido nuevamente el templo, restaurado el servicio sacerdotal, pero el informe que da Anani y los amigos declaran que había un problema, y no era un cualquier problema, era un problema grande en la ciudad. Los muros estaban derribados, ¿sí? Y las puertas quemadas a fuego. Ahora, tal vez, como hemos dicho en otras ocasiones, tal vez eso no es de relevancia para nosotros porque esa era en la antigüedad, ¿sí? Hoy día, hermano,
con los desarrollos que ha habido específicamente en el campo bélico, hermano, una muralla no hacen nada. Las murallas no hacen nada. Sí, ahora te mandan un misil y con todo y muralla se llevan la ciudad y se llevan la muralla. Sí, pero en aquellos tiempos las murallas eran símbolo de seguridad. Probablemente, sí, pudiera venir un enemigo poderoso con todo el equipo bélico, ¿sí? Y derribar la muralla, pero servía, era un medio de defensa para cualquier ciudad, ¿sí? Y Jerusalén no era la excepción. Jerusalén también tenía sus murallas, Jerusalén también gozaba de muros de seguridad. Ahora, el muro seguía en ruinas. Dan en el informe que él pide y dice que al informe que le dan, dice que la noticia destrozó el corazón de Nehemías. Eso es lo que se sigue describiendo allí, que la noticia destrozó el corazón de Nehemías. Cualquiera de nosotros diría, no, pero ya ahora que usted explicó eso, Nehemías era lamparoso, hermano, si ya había levantado el templo, ya había culto, hermano. Bueno, no podemos tenerlo todo, pero tal vez nosotros no entendemos, como decía, lo que representaba esa muralla, esos muros en Jerusalén. Y a raíz de esto, hermano, 3 verdades hemos visto en este incidente que queremos resaltar para cada una de nuestras vidas. 3 verdades queremos resaltar de este cuadro que aquí se nos presenta. 3 verdades, hermano, que a cualquiera de nosotros nos debe llevar a reflexionar, a meditar en el caso nuestro, ¿sí? La primera verdad que se revela aquí, que Nehemías, como decía, no había vivido durante la época de extrema dureza espiritual del pueblo de Israel. O sea, escuche lo que acabo de decir. Todo lo que estaba pasando era resultado de una época en que el pueblo de Dios vivió bajo una dureza espiritual. O sea, que el pueblo fue rebelde a Dios, fue rebelde al mandato de Dios, fue desobediente a Dios. Y el asunto es, pero Nehemías, ¿qué tenía que ver con eso? Eso es lo tremendo de esto, que Nehemías no había vivido durante la época de extrema dureza espiritual del pueblo de Israel. Pero aunque él no había vivido, ¿sí?, en esa época, él no fue uno de los promotores que viniera a juicio de Dios sobre la nación. Mire, con todo eso, en él había pasión, había dolor, no solamente por el pueblo, sino por la ciudad. No era de su competencia el hecho del juicio que vivía el pueblo. Sí, escuche eso no era de su competencia, porque como bien le dije hace poco, él no conocía Jerusalén. Él ni existió cuando se dio toda esa situación. Ahora, si bien es cierto que él no tuvo que ver nada con eso, entonces, ¿cuál era el problema de Nehemías de estar preocupado por los que quedaron después de ser invadidos por Nabucodonosor? ¿Cuál era su problema? ¿Sí? ¿Cuál era su problema con la condición de la ciudad? Bueno, hermano, era muy evidente que a pesar, escuche, que él no había nacido allá, a pesar que él no conocía allá, evidentemente que Nehemías amaba Jerusalén. Nehemías amaba su ciudad. Era su ciudad, porque él era oriundo de allá. Ese era el origen, el lugar de origen de su familia. Toda su familia era de allá.
Es verdad que él no había nacido allá, es verdad que él ni sabía cómo podía ser Jerusalén, pero hermano, ¿cuántos de nosotros cuando pequeños nuestros padres no nos contaban de la familia? ¿Sí? Y los recuerdos que nosotros tenemos de nuestra familia, hermano, es lo que nuestros padres nos contaron. Ese era el caso de Nehemías. ¿Sí? Tal vez él tenía no solamente en su mente, sino evidentemente en su corazón una pasión, un amor por Jerusalén, que él no solamente, mire, no solamente se le ve sensibilidad humana, preguntando por los que escaparon de la invasión, ¿sí? Por los que escaparon del exilio, por los que escaparon de la cautividad, sino que pregunta también por la ciudad. ¿Y qué de Jerusalén? Mire, cuando le dice, no, ellos están en afrenta y están en gran mal, y Jerusalén está destruida, los muros destruidos, las puertas quemadas a fuego. Mire, es como cuando dicen que el mundo se te vino encima. Dice que Nehemías se echó en una silla, se sentó y rompió a llorar. Sí, rompió a llorar. Ese es el cuadro que se presenta aquí. Y eso es lo que yo en este cuadro necesito sacar, estas tres verdades para nuestra vida, que Nehemías no había vivido durante la época en que por la dureza espiritual del pueblo, ellos provocaron ese juicio, ¿sí? No era de su competencia, como decía, el hecho del juicio que vivía el pueblo, ¿sí? Porque él no conocía a Jerusalén, él nunca había vivido en Jerusalén. La segunda verdad es que, según lo que vemos aquí, él ahora estaba en una posición cómoda. Eso lo hemos dicho en otra ocasión y yo no lo puedo pasar por alto, hermano. Ve acá, pero yo no tengo que ver nada con ese muerto. Si fue culpa de ellos, lo tienen bien merecido. Sí, escuche, cuando su hermano y los amigos le dan informe, dice allí al final del capítulo 1, en el versículo 11, dice allí literalmente que Nehemías trabajaba como copero del rey. ¿Sí? Era el cantinero del rey, el bartender del rey. Y tal vez por la naturaleza del oficio, para nosotros esto no tiene relevancia para nosotros, pero para aquellos tiempos, hermano, está comprobado que un copero de un rey tenía el mismo rango, el mismo nivel de autoridad que el general de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el rey astutamente, sí, astutamente le daba esa posición al copero para que nadie lo pudiera manipular y pudieran envenenar al rey echándole, sí, veneno en su vino. Mire, hablando de esto, el último trabajo en que tuve la oportunidad de elaborar antes de que Dios me llamara a tiempo completo fue una empresa hebrea. Y yo sabía que era de Dios. Yo sabía que era de Dios. ¿Sí? Yo sentía que Dios me quería enseñar mucho de la cultura hebrea antes que terminara de llamarme a tiempo completo. Y yo era, después del dueño, yo era el que más ganaba. Ganaba lo mismo que el chofer del dueño. Y usted sabe que a cualquiera le molesta eso. Y especialmente que cuando él venía y estacionaba el carrazo ahí, él se iba para una esquina a dormir. Se quedaba ahí durmiendo. Yo me le quedaba viendo. Yo decía, pues, es un mal ejemplo para el resto del personal. No era una empresa chiquitita. Y yo le decía, él era Salomón, pero tenía un diminutivo, Soli. Señor Soli, ¿usted no cree que fulanito de tal puede de vez en cuando llevar una entrada, una salida
No, 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 déjalo. Es que está dormido ahí, se ve feo. Déjalo, déjalo. Yo a la semana veía el cuadro y me molestaba, porque es verdad, me molestaba, hermano. Y yo otra vez le tocaba por la confianza. Señor Soli, pero se ve feo. Déjalo, caballero, déjalo. Déjalo, porque en la mano de Él está mi vida. Yo solamente le pago a Él para que me vaya a buscar mi casa, me traiga el trabajo y que cuando yo salga me lleve a mi casa. Así que si Él se quiere dormir, que se duerma allí, pero que no se duerma manejando. Así que déjalo. Cuando Él me dijo eso, yo me quedé así, que wow, tremendo, nunca lo había visto así. Yo cuando vengo, yo me puedo dormir. Yo sé que ese hombre no se va a dormir. ¿Sí? Y yo sé que Él va a cuidar su trabajo por lo que yo le estoy pagando. Eso no fue todo. Un día Él me dice, caballero, ahí viene mi doméstica. Ellas salieron de vacaciones, ellas son dominicanas. Con una de las muchachas y que vayan y que le compren cadenita y sortija a su mamá, a su familia. ¿Sí? Y yo le dije, la plata, cógelo de allí, cómpralo de allí, que compren todo lo que quiera. Bueno, Él dio la orden. Después fue y vinieron y contenta y de todo. Y yo, y que vaya, yo voy y le pregunto también. Yo le digo, señor Soli, ¿cómo así? ¿Cómo así que se le compra todo lo que ella quiere? Mira, te voy a decir algo. Ellas son las que hacen mi comida. Yo no quiero que me vayan a envenenar un día. Mire, hermano, para aquellos que tienen doméstica, páguele bien, porque si no le van a echar saliva a la comida. Mire la sagacidad. O sea que eso no es algo del tiempo de antes. Eso es algo que todavía está en la cultura de ellos. No, mire, ellos atienden tan bien a esas domésticas que ellos están seguros que ellas no le van a hacer ni una maldad en la comida. Ellas son locas. Ellas son locas si hacen eso, van a perder un buen trabajo y todas las prebendas, las ofrendas, las bendiciones. Cada vez que se van de vacaciones, yo tenía que mandar a alguien que fuera con ella a comprar oro. Solo que ellas querían llevar oro. Y era regalo, hermano. Miren, para que usted entienda lo que estamos diciendo, un copero en aquel tiempo no era cualquier persona. Ese hombre estaba posicionado. Ahora, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Si hubiéramos sido uno de nosotros que hubiéramos estado en esa posición con un salario de $10,000, y tú me vienes a decir que allá están en afrenta y que el muro está derribado, ese es el problema de ellos, hermano. Ese no es el problema mío. Ese no es el problema mío. Ellos se lo buscaron. Y tal vez usted diga, no, pastor, usted es así, nosotros no seríamos así. No, hermano, eso no es verdad. Pero yo quiero que usted vea la sensibilidad, el espíritu de Nehemías. ¿Sí? Vea el espíritu de Nehemías, que él en aquellos momentos tenía una posición, hermano. No era cualquier posición, era una posición muy cómoda, muy ventajosa. Era un oficial en la corte del rey, con todos los derechos, los atributos y bendiciones del cargo. Eso es lo que tenía él, hermano. Pero mire qué dice la historia, que la situación lo llevó a entrar a la presencia de Dios y derramar delante de su trono toda su angustia. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque lea desde el versículo 5 al versículo 11, que eso fue lo que él hizo. ¿Sí? Él entró desde el versículo 5, él entró a la presencia de Dios, delante del trono de Dios, hermano, y derramó toda su angustia delante de Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías amaba su ciudad. Porque Nehemías amaba su ciudad. Wow. Sencillamente por eso, porque usted conoce el resto de la historia, que es lo que fue allá. Mire, es cierto que el pueblo estaba en angustia y afrenta, pero ¿por qué estaba en angustia? Porque ellos vivían en zozobra, ellos vivían en incertidumbre. ¿Por qué?
mire hermano, aquí puede venir cualquiera atacando y nos va a matar, se va a llevar a nuestros hijos, porque cuando te invadían lo que se llevaban eran tus hijos. ¿Sí? ¿Qué hacía el Imperio Romano, hermano? Si usted no lo sabía, ¿qué hacía Roma cuando conquistaba un lugar? Llegaba periódicamente y se llevaba a los niños. Y allá en Roma le lavaban la mente y quedaban siendo oficiales para ellos, los entrenaban. Y entonces agarraban, supongamos que si agarraban de Inglaterra, entonces esos soldados los mandaban a pelear a Alemania. Y así hacía el Imperio Romano. Así que esa era la afrenta, esa era la angustia. No, aquí viene cualquiera y se lleva a nuestros hijos. Mire hermano, oiga eso. Ya usted puede ver por qué dice que estaban en angustia. Y no solamente ellos, aún el mismo Nehemías por esa situación. ¿Por qué? Porque amaba su ciudad. Nehemías amaba su ciudad. Y la tercera verdad, hermano, que se resalta en este cuadro que se menciona allí, véala en el versículo 6. Mire lo que dice en el versículo 6. El versículo 6 declara, o sea, él ora, allí él ora. Mire cómo él ora. Yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Oiga eso, hermano. Mire lo que él está orando. Mire lo que él está diciendo a Dios cuando él entra, ¿sí?, delante del trono de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo encuentro cualquier rincón para arrodillarme y humillarme delante de Dios, yo estoy haciendo de ese lugar un trono, un altar para Dios. Y eso fue lo que él hizo. Y cuando él está delante de la presencia de Dios, mire lo que él dice. Espérate. ¿Cuándo tú hiciste algo si tú no estabas allí? Tú ni habías nacido. ¿Por qué, hermano? Porque la tendencia de nosotros es que cuando nos mandan a orar por un problema, Señor, tócanos, porque yo también necesito ser tocado. O nada más ellos son los que tienen problemas. Eso es lo que le estaba diciendo allí. Eso es lo que Nehemías estaba diciendo a él. Porque ¿qué explicación tú puedes dar para que él diga, yo y mi padre y la casa de mi padre hemos pecado contra... No. Lea conmigo versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, mire, lo afirma, porque él sabe lo que acabó de decir de los hijos de Israel que cuando dice hijos de Israel, ¿de quién está hablando? De Jacob. De los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Wow, hermano. Mire, reconoció que la misma semilla de rebeldía y dureza del corazón que había existido en aquel pueblo también se podría encontrar en su corazón. Oiga eso. Usted oyó lo que yo acabé de decir, que con la oración que él hizo, él reconoció que la misma semilla de rebeldía, de dureza que hubo en ese pueblo que se rebeló contra Dios en aquellos momentos, él reconoció que podía estar también dentro de él. Por eso es que él hace esa oración. Ese es tremendo, hermano. Ese es tremendo, que cuando yo vea luchas o debilidades en ti, o en ti, yo reconozca que yo también la puedo tener. O yo soy el único aquí que no está mal. Todo está mal menos yo. Yo soy el único que no está mal. Mira, yo estoy bien si Dios me tiene posicionado, me tiene como de copero del rey. Yo no tengo que ver nada con eso. Yo no nací allá. Yo no estuve allá cuando eso pasó. Cuando ellos blasfemaron el nombre de Dios, cuando ellos se rebelaron contra Dios, yo no estaba allí, pero eso no es lo que él dice. Mire, él era consciente. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Y cualquiera dice, hermano, yo quiero que usted entienda lo que el Espíritu nos está diciendo en esta noche. Cualquiera dice, no, esa oración está mal hecha. No está mal hecha. Él sabía lo que él estaba diciendo.
si todo el pueblo terminó rebelándose contra ti, Señor, seguro que yo también puedo terminar rebelándome contra ti. Y eso es tremendo, hermano. Esos detalles, hermano, son lo que diferencian a los hombres sencillos que se encuentran en la palabra de Dios y que luego se convierten en grandes hombres y mujeres de Dios, que reconocen: yo también tengo problemas, yo también tengo lucha. Tú solamente no tienes lucha, Carla, yo también tengo lucha contigo. Todos tenemos lucha. ¿Sabe? En esa formación que Dios va teniendo con cada uno de nosotros, en esa experiencia que Dios ha tenido con esa mujer, que tiene con nosotros, un día Dios me dijo: tú quieres conocer a la gente. Y yo le voy a decir, yo trabajé en 4 empresas. Cualquiera dice: no, pastor, usted era tan maluco que lo botaban de la empresa y no, fueron experiencias. Yo lo vi como 4 universidades donde Dios me enseñó en cada una de ellas. Yo lo vi así, La primera renuncié, la segunda también renuncié. No voy a hablar de eso ahora. Pero ¿por qué digo esto? Porque en todas, por algunas circunstancias, yo digo que Dios me ponía a cargo del personal. Así que eso me ayudó a conocer a las personas. Pero cuando ya Dios me hace el llamado de pastor, un día yo sentí que en mi corazón Dios me dijo: tú quieres conocer a las personas, tú quieres saber cómo son las personas. Le dije: sí, Señor, yo quiero. Bueno, son como tú. Yo, ¿cómo así? Así como tú eres, son ellos. Si tú eres mentiroso, ellos también son mentirosos. Si tú eres hipócrita, ellos también son hipócritas. Lo que tú eres, ellos también son. Y es verdad, es verdad. Yo estoy seguro que las mismas luchas que tú tienes las tengo yo, y las mismas que tengo yo las tienes tú. ¿Qué te diferencia de mí? No, que de pronto tú seas de un carácter más pasible, ¿sí? ¿Está bien esa palabra? Tranquilón, tranquilona, pero no. Las mismas luchas están allí. Eso es lo que estaba diciendo Nehemías. Eso es lo que estaba diciendo Nehemías. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Y otra vez más, hermano, cualquiera de nosotros nos podemos levantar y decir: no, esa oración que él hizo está mal. No, para ti está mal, pero para él no, porque él comprendió que él también le podía fallar a Dios. Él comprendió eso. Nehemías sabía que el templo no había sido suficiente para resolver los problemas del Señor. Oiga eso, hermano. De pronto nosotros no tenemos templo, hermano. De pronto nosotros, y Dios nos permite levantar templo, hermano. ¡Ay! Y nunca podíamos tener los cultos como quería, pero ahora sí tenemos los cultos. ¡Ay! Pero tenemos templo y nos gozamos aquí. Pero la pregunta es: ¿y cómo está la ciudad? No, hermano, pero nosotros estamos bien aquí. Tú no estás viendo este aire. Está sweet. Está pretty. Allá el que no trae abrigo se muere de frío. Sí, pero mire, hermano, mire, escuche, no lo está diciendo Nehemías, lo está diciendo el precedente que está allí. Podemos tenerle templo a Dios, sí, y podemos tener tremendas celebraciones, pero eso no es todo, hermano. Con todo eso, hermano, con todo y que tenemos templo, oiga, con todo y que tenemos templo y tenemos celebraciones, el diablo sigue haciendo de las suyas allá afuera. ¿Sí o no? El diablo sí. Pastor, ¿y qué estás diciendo esta noche? Que tenemos que levantar un muro. Bueno, probablemente un muro físico no, pero evidentemente necesitamos levantar un muro espiritual para que el enemigo no siga haciendo más daño del daño que tiene en nuestra ciudad ahora mismo, hermano. Yo no sé, hermano, hoy tuve la oportunidad, tenía una reunión a las 10 de la mañana en el Homeport
de allá de Colón dormir, que estaban esperándome y junto con una pastora, nos estaban esperando una reunión por el evento este de Panamá para Cristo. Queremos hacer la capacitación de 1000 líderes para prepararnos aquí en Colón para este movimiento. Este no es un programa, este es un movimiento de avivamiento, ¿sí? Y necesitamos un lugar para capacitar por 4 días. Mire, todos los capacitadores vienen de afuera, vienen de Canadá. Nos preguntaron, ¿de dónde vienen? De Sudáfrica, de Nigeria, vienen de Inglaterra, vienen y vienen. Todos vienen porque todos dicen que Dios dice que viene un avivamiento para Panamá. Cuando usted habla con ellos dicen que cuando llega el avión aquí y aterriza, ellos sienten que ya la presencia de Dios está aquí. Eso es lo que ellos dicen. Así que estábamos allá, hermano, y le hacía mención que estaban interrogando, pero ustedes van a cobrar. No se va a cobrar nada. ¿Y por qué están haciendo eso? Y le dijimos, usted no ve cómo está la ciudad. Pero lo que yo quería decirle es que cuando yo quise ir allí, yo me fui así por la recta de la zona libre y no pude continuar porque la calle estaba cerrada. Vine y le di la vuelta por Rubel, la calle estaba cerrada. Todo Colón está cerrado, hermano. Se supone que ya están terminando, pero la cosa se ve peor, hermano. Y la ciudad donde muchos hemos nacido aquí, hermano. Donde muchos, yo le voy a decir, yo tengo una familia grande. Yo fui a visitar a mi madre hace como 10 días por ahí, y no sabía que ese día llegó, no era un día de semana, llegó una hermana que yo tengo en Estados Unidos. Tengo 2 hermanos en los Estados Unidos y ella estaba ahí. Yo no sabía que había llegado, o sea que yo llegué y ella tenía como 1 hora de haber llegado. Y me preguntó ella, ¿y tú qué haces en Colón si todos se han venido? Yo le dije, no, yo nací en Colón y yo voy a morir en Colón, ¿sí? Y yo respeto el que se haya ido, yo lo respeto, ¿sí? Además le dije, además ustedes no saben que algo grande viene para Colón. Así que yo no quiero encontrarme lejos cuando eso grande llegue a Colón. Pero le voy a decir, hoy me tocó recorrer la ciudad y fue terrible lo que yo vi, hermano. Fue un pesar. Ya yo sabía que anoche que iba a predicar esto, pero no sabía que lo iba a relacionar de esta manera. Pero mire lo que quiero decir. Tal vez haya personas aquí que digan, pero yo no soy de Colón. Nehemías no era de Jerusalén, pero él tenía una pasión por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Y ahora yo no te quiero decir que Colón también es la ciudad santa de Dios, pero Colón es la ciudad que Dios ha cogido para traer el avivamiento más grande que hemos escuchado en los últimos tiempos, hermano. Y yo tengo que sentir pasión por Colón. Pastor, ¿y qué nos recomienda? ¿Por dónde empezamos a poner bloques? No son bloques físicos lo que se necesita en Colón, son bloques espirituales, hermano. Necesitamos salir esta noche de aquí consciente que nuestro Padre amado, que nuestra ciudad nos está reclamando, hermano, cobertura. Oiga, la ciudad está gimiéndonos, está llorando, pidiendo cobertura. Y esa cobertura solamente se la puede dar Dios
a través de nuestras oraciones. A través de nuestras oraciones. Porque si no, hermano, no sabemos qué nos van a terminar de entregar. ¿Usted no le llama la atención que edificios que tumban, lo cercan, le ponen cerquito nuevecito? ¿Por qué tan? ¿Por qué? ¿Sabe lo que dicen por ahí? Porque aquí nada más van a vivir los ricos. Eso está en los planes de ellos, pero no está en los planes de Dios, hermano. En los planes de Dios hay otra cosa. Y nosotros no podemos estar viendo eso y ser enajenados a lo que está pasando. Hermano, Nehemías nunca, yo voy a eximir, yo sé que no me hagas caso a lo que yo le voy a decir, yo lo voy a eximir a ustedes de no orar porque ustedes no tienen que ver nada con Colón, o tal vez sí, tal vez digan, esta va a ser mi nueva ciudad, Colón va a ser mi nueva ciudad, mi nueva residencia, por eso yo voy a coger esta carga. Yo entiendo por el que no sea de Colón, pero los que somos de Colón y los que sentimos vivir en Colón, somos nosotros los que tenemos que tomar la carga por Colón. Somos nosotros, hermano. Somos nosotros. Y sabe, voy a terminar diciendo esto. ¿Sabe? Nehemías no era nadie, Nehemías no era ni religioso ni nada. ¿En qué sentido? Que él no era ni levita, no era sacerdote, no era profeta, no era nada. Era un cantinero, La Biblia dice que era un cantinero. Porque a veces nosotros queremos super espiritualizar todo. Él no es espiritual. Bueno, miren, los hombres que Dios llamó para fundar la iglesia, ninguno era espiritual. Ninguno era espiritual. Más bien Dios tuvo problemas para establecer la espiritualidad de ellos, porque no eran espiritual. ¿Sí? Nehemías tampoco lo era. Y así como igual que Nehemías, mi hermano, debemos sentir la misma carga y la misma pasión por nuestra ciudad. Mire, le decía, iba a terminar diciéndole esto: los muros de Jerusalén fue un grandioso monumento. Oiga, los muros de Jerusalén fue un grandioso monumento al amor y a la fidelidad de Dios. Oiga, fue un monumento que Nehemías levantó, un tremendo monumento al amor y a la fidelidad de Dios. Él levantó ese monumento, sí, en honor al amor y a la fidelidad de Dios para con ello. La pregunta es, ¿qué tú le vas a levantar a Dios para evidenciar su amor y su fidelidad para con nosotros? ¿Qué le vamos a levantar? Los músicos, por favor. ¿Qué le vamos a levantar, hermano? Tú no tienes que decirle al que está al lado, tú me vas a ayudar a levantar algo. No, cada uno de nosotros sabemos, hermano, qué podemos levantar. Oiga, ¿qué podemos levantar? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando llegaron allá, Nehemías le dijo, este grupito va a levantar esta parte, este grupito va a levantar esta parte, esta familia va a levantar esta. Y cuando fueron a ver, hermano, el muro de la ciudad lo levantaron en 52 días. ¿Sabe cómo los historiadores bíblicos le llaman a eso? Misión imposible. Así ellos terminaron de calificar lo que hizo Nehemías. Misión imposible, hermano. Y no es que él llegó y lo hizo porque él era Nehemías. No, tuvo oposición. Lo que te estoy diciendo esta noche, lo que nos está diciendo el Señor esta noche, que cualquier cosa que tú quieras hacer para Dios, vas a tener oposición. Tú siempre que quieres hacer esto para Dios, vas a tener oposición. Pero no importa las oposiciones, porque tú sabes que tú lo estás haciendo para Dios. Tú sabes que tú lo estás haciendo para Dios. Así que los quejumbrosos, los criticones, no le hagas caso a ellos, hermano. Porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo es para la gloria de Dios. Incline su rostro y cierre sus ojos por un momento.
Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos ministre por un momento. ¿Sí? Vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos ministre por un momento. Y vamos a hacer algo. No venga aquí adelante hoy. Vamos a hacer algo diferente, hermano. Algo que dé evidencia, testimonio que esto no es una noche normal, hermano. Esto no es una reunión normal. Y el enemigo sabía que no era una reunión normal. Por eso que mandó esas chispitas que cayeron. ¿Sí? Porque esos son chispitas al lado de un diluvio. Haz de tu asiento un altar ahora, ¿sí? Haz de tu asiento un altar. Y comienza a hablar con el Espíritu de Dios y dile: ayúdame a pensar. Qué gran monumento. Nehemías levantó este gran monumento en honor, ¿sí?, al amor y a la fidelidad de Dios para con ellos. ¿Qué yo te voy a levantar a ti, Señor? ¿Qué te voy a construir? ¿Qué voy a construir para ti, Señor? Encuentro libertad, encuentro sanidad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. Oh, sí, Señor. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro libertad, encuentro sanidad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Podemos correr hasta ti, Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Corremos, Señor, correremos hacia ti. Oh, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Aleluya. ¿Sabe? Así, con tus ojos cerraditos y tu rostro inclinado, voy a decir algo que te podrá escandalizar, pero no dejará de ser una verdad. La Biblia nos dice
Pero yo estoy seguro que Dios escogió a Nehemías para quebrantar la afrenta que se vivía en la ciudad. Aunque la Biblia no lo diga, yo creo que Dios escogió a Nehemías. Como yo también creo esta noche que Dios te ha escogido a ti para hacer mucho por esta ciudad. Que Dios nos ha escogido a mí. Que Dios nos ha escogido a nosotros. Dios no necesita muchos, porque Dios es Dios de poco, porque es Él el que va a hacer la obra. Nosotros solamente vamos a ser instrumento en la mano de Él, pero es Él el que se va a glorificar. Y así como la Biblia nos dice que Dios ya había de antemano se había profetizado, pero yo no dudo que Dios lo escogió. Como en esta noche yo siento en mi espíritu, que Dios también te ha escogido a ti, que Dios ha escogido a esta iglesia, que Dios ha escogido este ministerio. Esto no es cualquier ministerio, esto es un ministerio determinado a darle exclusivamente la gloria a Dios. Aleluya. No es porque nosotros somos mejor que nadie, hermano. Por eso es que cuando uno ve tanto amor, tanta bondad, tanta fidelidad a Dios, uno tiene que levantar monumentos para honrar ese amor y esa fidelidad de Dios, hermano. Wow, porque nosotros no lo merecemos, pero Dios se ha dignado en mirarnos a nosotros. Aleluya. Yo no te voy a mandar a abrazar a ningún hermano esta noche. Yo te voy a invitar a abrazar el Espíritu de Dios en esta noche. Abrázalo, a Él es que tenemos que abrazar. Y dile: yo solo no soy nadie, pero contigo somos muchos. Contigo, Espíritu de Dios, nos hacemos mucho. Aleluya. Mire, yo puedo construir un edificio de 40 pisos, pero va a haber gente que va a construir de 80, de 100, de 200 pisos. Así que mi construcción no va a quedar registrada en la historia. Pero cualquier cosa que nosotros hagamos para Dios, eso sí queda registrado para la eternidad, no para la historia. Oye, no para la historia, eso queda registrado para la eternidad. Aleluya. O sea que tú y yo tenemos la oportunidad de hacer algo para Dios que quede registrado para la eternidad. Aleluya. Aleluya. Oh, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia.